se la va a ir avanzando un poco en su proyección. Bueno, todo bien, todo bien. Bien, vamos a hablar ahora sobre lo que es el examen físico general. Algunos signos importantes vinculados con la cuestión, con el examen físico general, y hablar un poco de las técnicas exploratorias. Digamos que esto es lo que ustedes van a hacer siempre, independientemente de la patología que vean. Hay algunas técnicas exploratorias que van a prescindir, no las van a usar en determinadas patologías o enfermedades relacionadas con algunos sistemas, pero esto es lo que siempre van a hacer. Siempre van a medir funciones vitales, siempre van a evaluar las funciones biológicas y siempre la técnica de exploración. Pero quiero hacerles una precisión. En el sílabus se estructuraba de esta manera, así, en ese orden, lo que nos hace pensar que se está considerando las funciones biológicas como parte del examen físico. Argente hace lo mismo, o más o menos lo infiere así. Pero en la práctica y para otros autores, funciones biológicas forman parte, digamos, de fuera del examen físico, porque no es propiamente el examen físico, ¿no? Es un interrogatorio. Las funciones biológicas se colocan después de la anamnesis o como parte de la anamnesis para tener una precisión de cómo está su apetito y cómo este apetito puede ser influido por la enfermedad o puede ser causa de la enfermedad, el peso, cómo está su frecuencia respiratoria, la frecuencia de orina. Entonces no es propiamente un examen físico, ¿ya? Pero por tema de consenso, me imagino, se ha colocado. Lo importante es que aprendamos a reconocer las funciones biológicas y podamos valorarlas en el momento que evaluamos a un paciente. El orden va a depender del hospital en el que esté, del formato que utilice o del consenso en el que esté manejado, ¿ya? Así ahí les pido un poco de flexibilidad. No digo. Recuerden, siempre el resultado del aprendizaje va a motivar las preguntas del examen, ¿ya? Orientados a eso. Así es que estudien, si ustedes utilizan su guía, metan esta guía, metan la clase, hagan lo que quieran, para que los oriente en qué cosa deben preguntar, ¿no? Lo que sí les digo es que de guía no tomo el examen, pero sí es bueno para que se orienten. Ustedes piden algún caso clínico que les resuelva, y sí es una buena forma de aprender, de entrenarse. Para semiología, los exámenes, los casos clínicos los tomo de la historia clínica real. Que no son inventadas. De alguna historia cojo y de ahí saco la información. Para que enfrenten un poco en escenario distinto, más realista, aquello que lo imaginado o lo deducido pueda valorarse de manera distinta. No intento meterles miedo, en este caso solamente les digo no, que yo trauma de compañía, así que nadie puede dar más miedo. ¿Qué es lo que realmente les va a hacer? Bueno, entonces definamos o conceptualicemos lo que es el examen físico general. Podemos decir que es un conjunto de observaciones que hacemos sobre un paciente, pero con una característica particular, que estas observaciones son sistemáticas, guardan un orden, guardan una relación, y siempre vamos a estar complementada o contrastada con la información que hemos recogido en la anamnesis. No es examinar por examinar, sino es confrontar lo que nos dijo el paciente con lo que existe objetivamente en el paciente, ¿no? Por ejemplo, la clásica, los niñitos, 8 o 9 años, la mamá lo trae porque le duele la barriga cada vez que come. Entonces, el niño está jugando con el celular de la mamá, yo hablo con la mamá, le pregunto al niño, ¿y en verdad te duele la barriga? Un montón. Sí, no, cuando como me cae mal. ¿Y qué comida te cae mal? La que me da mi mamá. ¿Y si tú, qué te gusta? Ah, me gusta el helado. ¿Y si te invito un helado ahorita, tú crees que te duela? No. ¿No? Eso sí puedo comer. Un ejemplo sencillo como para que captar la idea, ¿no? De una cosa es lo que el paciente dice, otra cosa es lo que nos encontramos. Y si examinamos probablemente no le vamos a encontrar nada. Hay algunos manipuladores, algunos niños manipuladores también, por ejemplo, cuando vienen porque les duele la rodilla, que no pueden caminar.
Pero en un descuido de la madre lo veo al niño yéndose corriendo al fondo del consultorio a recoger algo o a mover alguna cosa del consultorio y no cogea ni nada. Entonces lo echo a la camilla, empiezo a hacer algunas maniobras por la mamá presente y le digo, me volteo y le digo, observe su cara. Hago esto, dice. ¿Y cómo te llamas? Marcos. ¿Y estás en el colegio? Sí, ¿en qué año estás? Estoy moviendo, jalo, me está conversando y no le duele nada. Obviamente lo que estoy encontrando en el examen físico no va en relación con lo que me dijo en la anamnesis. Eso es lo que tenemos que buscar cuando hacemos un examen físico. Esa confrontación entre la anamnesis y lo que vemos en la realidad. ¿Cuál es la finalidad? Identificar los signos clínicos relevantes. Probablemente encontremos más signos que nos pudieran servir para entender a la persona en su conjunto, a la patología en su conjunto, pero debemos rescatar aquellos que tienen relación con ¿qué? ¿Cuál es la punta de la madeja? El motivo de consulta. Siempre ubíquese con el motivo de consulta. En muchas evaluaciones hacemos preguntas al alumno y el alumno se va por las ramas. Comenzamos hablando de neumonía, comenzamos hablando de hipotiroidismo y terminamos en artrosis. ¿Por qué? Porque se imaginan de manera dispersa todas las posibles preguntas que pudieran hacer. Y el tema es sencillo. Vino por dolor articular en rodilla derecha, profundizamos eso. Ese es mi motivo de consulta y sobre eso trabajo. ¿Pueden haber otras cosas más? Sí. ¿Puedo plantear otros diagnósticos? Sí. Pero centrémonos siempre en el motivo de consulta para hilar toda la anamnesis y encaminarlas hacia nuestro examen físico. También nos permite valorar el estado general del paciente, y sobre todo en emergencia, ¿no? Observar, examinar al paciente nos permite saber en qué medida ese organismo está siendo afectado por la patología que tiene. Si es una diabetes, por ejemplo, está generando una cetosis diabética, generando un problema nefrológico, está de repente ya para un IRC, ¿no? El examen físico nos va a ayudar a definir eso. Y a partir de esa confrontación entre la anamnesis y lo que yo encuentro en el examen físico, vamos a obtener el producto más importante de estas dos actividades. ¿Cuál es? La presunción diagnóstica. Después de mi anamnesis, yo tengo que tener claro qué aparato, qué sistema estaría afectado. Luego de mi examen físico, debo tener claro qué síndrome tiene. ¿Cierto? Aquí, creo que ustedes ya conocen la palabra síndrome, ¿verdad? Es la suma de los signos y síntomas. Esa definición es clásica, es muy conocida, pero es incompleta. Es incompleta. Para llegar a un síndrome, no solamente necesitamos signos y síntomas, sino también necesitamos el análisis de la información, el componente cognitivo. Tenemos nosotros que encontrar la relación entre uno y otro. Si yo te digo, viene el paciente porque bajó de peso, en los últimos 6 meses ha bajado 20 kilos, no tiene hambre, tiene dolores recurrentes en todo el cuerpo, calambres y el estómago prácticamente descompuesto, diarreas. Y yo te digo además que el paciente se ha sentido febril, se siente cansado, debilitado, no duerme bien. Ya tiene signos, ya tiene síntomas. ¿Qué enfermedad tiene? Mira, que se te ocurra. Cualquiera. ¿No? Un cáncer. ¿Qué más? A ver, ¿cómo llegas a la idea de un cáncer? Con esos síntomas y signos. ¿Ya? ¿Qué órgano podría ser? Puede ser. Ya, perfecto. ¿Tú te imaginaste que estos síntomas pudieran deberse a un cáncer de páncreas? No. Bien, bien. ¿Qué crees tú que te faltó aquí para sospechar o pensar en un cáncer de páncreas como lo pensó él? Los dos tienen los signos, los dos tienen los síntomas.
Pero ¿por qué llega a deducir un cáncer de páncreas y tú no? ¿Cuál es la diferencia? Ese análisis cognitivo que haces con la información. ¿Cómo manejas esa información? ¿Cómo la vinculas y la relacionas con tu saber previo? Es como las matemáticas o física. Te da un problema de movimiento continuo uniformemente acelerado. Te dan los valores de velocidad inicial, de velocidad final, longitud. Algunos lograrán la respuesta correcta, otros la respuesta incorrecta y otros no pueden armar la respuesta. ¿Por qué? Porque no pudieron vincular los datos a una fórmula específica y aplicarla. Eso que se hace en matemáticas es lo que hacemos también aquí. La misma esencia, el razonamiento. Es el análisis clínico que hacemos, el análisis cognitivo que hacemos de esas dos informaciones. Y si nos queremos ir un poquito más atrás, cuando yo tengo los síntomas y voy a buscar los signos, si antes no he hecho una pequeña elucubración de qué podría estar explicando los síntomas, no voy a poder buscar los signos. Por ejemplo, viene el paciente quejándose de dolor intenso tipo cólico en hipocondrio derecho. ¿Qué te imaginas tú que deberíamos examinar? La vesícula. Vesícula, perfecto. ¿Qué otra cosa más? El hígado. Hígado. ¿Y qué utilizó para llegar a esa conclusión? La ubicación del... Su conocimiento de anatomía, fisiología, ¿verdad? Igual, en la medida que tengamos más bagaje cultural, más elementos vamos a tener para poder hacer ese match entre síntomas y signos. Y yendo más atrás, entre lo que me cuenta el paciente y lo que voy a buscar. De ahí la importancia de estar siempre revisando y aumentando ese bagaje de cultura médica. Podríamos resumir el examen físico como un acto clínico integrado. ¿Por qué integrado? Vincula los síntomas que nos ha manifestado el paciente con los signos que voy a encontrar. Técnico, ¿por qué? Porque se aplica toda una técnica para lograr obtener esos signos. Y lo otro es que es humano, ¿no? Es humano. Tratamos a la persona con respeto, haciendo las cosas por parte. Y en práctica vamos a ver cómo en el examen físico tenemos que guardar el pudor, el decoro, el confort del paciente, explicarles antes lo que vamos a hacer, antes de tocar al paciente, explicarles lo que vamos a hacer, presentarnos, higiene de manos, que es parte de esta técnica, ¿no? Y porque finalmente lo que vamos a hacer allí va a mejorar o va a empeorar nuestra relación médico-paciente. Para que este proceso sea lo más agradable posible como experiencia de nuestro paciente, debemos asegurarnos de que el ambiente en el que se desarrolle sea el más adecuado. Todos los autores en semiología coinciden en que deberíamos utilizar luz natural para el examen físico. Y bueno, no les falta razón, ¿no? Porque finalmente la luz natural es a la que estamos acostumbrados. ¿Ustedes creen que pudieran, por ejemplo, examinar a un paciente con ictericia con una luz blanca o con una luz cálida? No, blanca. Y si salimos afuera, ¿lo verían mejor que estando adentro con luz blanca? Probablemente la luz natural nos ayude más, ¿no? Nos ayuda más. De ahí la importancia. Lo malo, por esa razón, ¿alguien conoce el 2 de mayo? ¿Alguien conoce el Almenara? ¿El San Juan, Carrión? ¿Cómo son sus ventanas? Son unos ventanales, ¿no? Sobre todo el 2 de mayo, la construcción antigua, la que es patrimonio nacional, esa tiene unas ventanas grandazas, gigantescas. Las puertas son 3 veces el cuerpo de una persona normal, con la idea de que entre luz, ¿no? De que esté bien iluminado. Y los techos son altos con la finalidad de que esté bien ventilado, cosa que ya no se construyen así los centros, ¿no? Las clínicas más modernas son cuartos más pequeños, más reducidos, con ventilación artificial, con luz no natural, pero permite que en el ideal hacerlo a la luz natural y manteniendo la privacidad, el confort del paciente.
si vamos a examinar a un paciente, por ejemplo, vamos a examinar tórax y abdomen, le pido que se descubra el tórax cubriendo el abdomen, termino de examinar tórax, cubro tórax, descubro abdomen y examino. No tiene que desnudar al paciente y tenerlo desnudo durante todo el proceso. Vamos descubriendo las partes que vamos examinando, a menos que lo que yo busque es examinar o confrontar todo el segmento completo, ¿no? Por ejemplo, si yo busco una escoliosis o busco a una anestesis a nivel lumbar o dorsal, voy a tener que descubrir toda la columna para ver el eje completo, ¿no? Cada momento del examen físico exige una posición específica del paciente y del médico. Tradicionalmente la infraestructura hospitalaria ha sido diseñada para el confort del médico y no del paciente, aunque ustedes no lo crean. ¿Cómo son las camas del hospital con relación a las camas de nuestra casa? Duras, usualmente son altas, ¿no? ¿No han sentido que algunos tienen que tener una soga para bajar de la cama? Son bien altas. En nuestras casas son más bajas. ¿Y por qué creen que se han hecho más altas? Para que el médico pueda examinar 10, 20 pacientes y terminar con un Valkia, ¿no? Básicamente eso. Y por eso, para ayudar al paciente, se han creado las escaleritas, las gradas, para que baje por allí. Las camas ginecológicas. ¿Han visto una cama ginecológica? La famosa posición de litotomía. ¿Ustedes creen que se ha hecho eso con finalidad de que tenga confort el paciente o confort el médico? El médico, básicamente sí. Y así, hay muchas cosas que se han ido diseñando con la finalidad de que el examen físico sea más fácil y más accesible para el médico. Pero eso no significa que le quitemos confort al paciente. Si usamos la camilla ginecológica, ponerle colchonetas a la pionera, darle la mayor privacidad posible. Todos esos detalles ayudan a que el paciente se sienta en confianza y nos deje hacer un examen físico ideal. Vamos a ver en las prácticas cómo, por ejemplo, muchas veces queremos examinar abdomen y el paciente hace defensa. No deja que podamos palpar estructuras internas. Hay técnicas de relajación para permitir examinar bien, pero no deja de ser un problema al momento del examen cuando el paciente no colabora. Y no colabora por esas cosas, ¿no? Porque no se encuentra en confort, porque no se siente adecuadamente preservado su pudor, o porque hay mucha gente que pasa por ahí. Incluso hay algunos pacientes que no quieren hacer examinar si es que no está su familiar o que no haya nadie. Hay que asegurarnos de que ese aspecto también sea valorado y sea considerado al momento del examen físico, ¿no? Por otro lado, nosotros, los que hacemos el examen físico, tenemos que estar atentos a todo lo que vamos a ver. Desde que le pedimos al paciente que se suba a la camilla, ya estamos examinando, ya estamos observando. Cuando se levantó de la silla, el paciente sentado en la silla, se levantó así, o el paciente hizo esto y se levantó así. Eso ya nos está diciendo de que podría haber cierta debilidad en los músculos proximales, o podría haber cierto daño a nivel articular de rodilla, o simplemente está flojo el paciente, ¿no? Pero ya nos está diciendo observar, observar, observar. Por ejemplo, desde que han entrado a estas aulas, ¿cuántos compañeros con polo rojo han visto? No lo he contado, ¿verdad? Es normal. La idea es que ustedes empiecen a entrenar su observación. Empiecen desde ahora a entrenar, observar. Ven al profesor entrar, viene con cara de malo, viene con cara de bueno, comienza el examen, nos va a jalar, observen actitudes, movimientos, posiciones, descríbanlo, practíquenlo. Llegan a la casa, ven a la mamá, solo mirándola, ha trabajado mucho, no ha trabajado mucho, tiene intenciones de irse a pasear o no, observando vestimenta, forma de caminar, tono de voz.
aprendan a escuchar esos detalles, a observar esos detalles, porque les ayuda mucho al momento del diagnóstico y ayudan al resumen médico-paciente. Muchas veces tengo pacientes que llegan, por ejemplo, por dolor de cabeza, llegan por malestar general, por desánimo, falta de apetito y estas cosas. Y los noto un tono depresivo, un lenguaje bajo, pausado, un poquito desaliñadas. Eso no es normal en una mujer. Una mujer siempre trata de relajarse, presentable para ella misma, ¿no? Ver a una mujer desaliñada me hace sospechar de que algo no está bien. Puede que esté equivocado, pero me hace sospechar. Entonces a veces le pregunto, dígame, ¿en estos días usted tiene algún problema, algo que lo preocupa? Termino de hablar y el paciente empieza a llorar. Y se suelta. Haces eso y se le fue el dolor de cabeza, ya tiene apetito y ya está dispuesta a pagar contigo. Tranquilo, ¿no? Observen, pregunten y van a ver que le va a ir mucho bien al paciente y a ustedes. Siempre con la empatía bien perfecta, ¿no? Los componentes más importantes en el examen físico general son los que están listados aquí. Comenzamos desde el aspecto general, comenzamos con el estado de conciencia, la actitud, la postura, la fase, la marcha. En la práctica vamos a desarrollar un poquito cada uno de estos, cómo vamos a observarlos. El nivel de conciencia que ustedes ya conocen es un estado de alerta, un estado somnoliento, nublado, hasta llegar al estupor y al coma, que es lo más serio, ¿no? Donde ya está desconectado completamente el paciente. Los componentes importantes como los signos vitales. Aquí quiero hacerles alguna acotación. ¿Cuántos signos vitales vemos ahí? 4 signos vitales, ¿no? Que se representan o que representan 3 funciones vitales. No es lo mismo función vital que control de función vital o signos vitales, ¿verdad? Aquí hablamos de control de signos vitales, temperatura, presión, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. Pero en los últimos años hemos recibido una herencia del COVID que se está considerando como signo vital la saturación de oxígeno. O mejor dicho, lo están colocando como una función vital. Pero debe quedar claro que no es una función vital, ¿ya? Que ustedes lo midan como una parte de la rutina o como un hecho importante para llegar a tu diagnóstico, no está mal, hay que hacerlo y lo puedes consignar. Pero tengan presente que no es propiamente una función vital, ¿no? Por lo tanto, no se mide como un signo vital. Los valores que tienen ahí son los valores de referencia. En términos generales, podemos decir que la presión, la temperatura del cuerpo va a depender de dónde lo midas. La temperatura promedio, estándar del cuerpo, ¿cuánto es? 37 grados, ¿verdad? 37 grados. Pero esa temperatura, ¿dónde está? Si yo les miro con un termómetro ahorita en la frente, probablemente no lleguen a 37. Entonces, ¿nos engañaron? En el recto. ¿Más cercana a dónde? A los 37. La temperatura se define como el calor producido por el metabolismo, ¿no? Esa es la temperatura. El calor que produce tu cuerpo durante el proceso metabólico. Y digan ustedes, ¿dónde se lleva a cabo el proceso metabólico? A ver, digestivo. Acabamos de terminar el curso digestivo. ¿Dónde se entra el metabolismo? El órgano encargado del metabolismo, el que recibe todo lo que uno digiere. El hígado. El hígado. Proceso digestivo, partición, disminución hasta su nivel molecular. Proceso metabólico, uso de esos insumos para fabricar proteínas, vitaminas, etc. Esto lo hace el hígado, ¿no es cierto? Entonces, la mayor fuente de calor, ¿dónde va a estar? En la zona abdominal. ¿Y cuál es el otro órgano
que generaría mucho calor como parte del metabolismo. En este caso, solo una parte del metabolismo. Recuerden que el metabolismo tiene dos componentes, ¿no? Anabolismo y catabolismo. Anabolismo, fabricación, formación; catabolismo, destrucción, generación de energía. ¿Qué órganos consumen una alta cantidad de energía y por lo tanto generan gran calor? Los músculos, si es que están trabajando, ¿no? Ahorita tus músculos están en reposo, probablemente no generen tanta energía o calor, ¿verdad? ¿Qué otro órgano trabaja las 24 horas, los 360 días? El corazón está generando mucha energía. Pero por tamaño y volumen hay otro órgano que genera más que él. ¿La quién? La piel podría ser, ¿no? 15 kilos, ¿no? 15 kilos de piel. Ah, mira, no lo había visto así, pero sí, puede ser. Yo pensaba más en el cerebro, ¿no? Claro, salvo raras excepciones, pensamos todo el tiempo, ¿cierto? Aunque no quieran, estamos pensando todo el tiempo. Y una característica del cerebro es que su insumo principal, ¿cuál es? Glucosa. No usa triglicéridos, no usa aminoácidos como el resto del cuerpo, usa glucosa. Y la glucosa se quema rápido, es un alto contenido energético. Por eso que cuando hacen fiebre, los niños o los adultos, ¿dónde se les suele poner los pañitos húmedos? En la frente. ¿Dónde más? En la región hepática, en el abdomen, en el tórax. Si queremos bajar la temperatura del paciente, colocamos paños fríos o tibios en esas zonas. Y no es que mojas la toalla y le pones ahí y se lo dejas. Tiene que haber recambio. Y si tienes el tiempo y la disponibilidad para mojar, retirar el trapo, dejar que seque, volver a mojar, dejar que seque, volver a mojar, dejar que seque, la temperatura será más rápida. ¿Por qué? Porque la idea es que el agua, el vinagre bulli, el alcohol o lo que uses, capte el calor y se evapore. Capte el calor y se evapore, y con él se ve el calor. Si tú pones el paño, el vapor no se va a ir, se va a quedar atrapado en el paño y después vas a tener el paño caliente y ese calor regresa a la piel, demora más en bajar la temperatura. Es untar, que se vaya, untas, que se vaya, y así. Entonces, la temperatura de 17 grados está referida a la temperatura central. Cuando la medimos en la piel, más o menos es 36.5, y cuando lo medimos en el recto, más o menos es 37.5. Es más alto. Cuando lo medimos en la boca, es más cercana a 37. Entonces, la temperatura oral es la temperatura que está más próxima a la real, a los 37 grados. De ahí que siempre hemos utilizado la temperatura oral. Lo que pasa es que después surgieron estas ideas de la contaminación, de las enfermedades, entonces por ahí no querían utilizar el mercurio de la boca, que está contaminado, etc. Y se dejó de utilizar. Pero es el lugar ideal para medir la temperatura. Así que no es necesario sumar más 1, menos 1, como es por ahí. Y tienes claro la temperatura oral 37, frontal o axilar 36.5, retal 37.5. Y en base a eso estableces tus parámetros de elevación de temperatura. La frecuencia cardíaca 60-100. Eso sí es universal, en la mayoría de los textos lo mencionan. Promedio 80, 90 más o menos que se encuentra. Un paciente deportista, consuetudinario, frecuente, usualmente va a tener una frecuencia más tendiendo a la baja, ¿no? Entre los 60, 65, 70. Un paciente que no camina, no hace nada en su vida, 100, 90, 95. Su frecuencia va a ser más alta. Y eso, saber eso, por ejemplo, te da cierto poder pitonizo y te ayuda a sorprender a la familia, ¿no? Lo ves a un pacientito, lo examina, le pones el pulso, le dices a la esposa, su esposo no hace ejercicio, ¿no? No, doctor, no hace nada. ¿Cómo sabe? Ya lo vi, solamente por eso, ¿no? Ya, no sabe cómo lo hace. La frecuencia respiratoria de 12 a 20, promedio 16 es lo más frecuente. Dato importante, miren, 20.
Muchos de los conceptos que definen patologías utilizan el valor de 22. Por encima de 22 ya están definiendo, por ejemplo, cuadros neumónicos, cuadros de hiperventilación. Así es que cuenten las respiraciones. Y un detalle, tanto para la temperatura como para la frecuencia respiratoria, hablamos de latidos o respiraciones por minuto. Por minuto. No hablamos respiraciones por 10 segundos multiplicado por 6. Tampoco respiraciones en 15 segundos multiplicado por 4. Que es lo que hacen muchos ociosos que no quieren contar, que no quieren pasar roches. Ahí miran 6 y ya está, multiplican. Si vamos a medir la frecuencia respiratoria, nos tomamos un minuto para medirla. Si vamos a medir la frecuencia cardíaca, nos tomamos un minuto. Puede que se modifique la frecuencia al principio y que pueda dar una falsa impresión. De 20 a 22 no hay mucha diferencia. Un error en segundos o en conteo te puede ubicar en un paciente con un criterio para neumonía cuando no lo es, ¿no? Mucho cuidado, tómense el tiempo, generen el hábito de hacer las cosas correctamente. No le saquen la vuelta a la semiología, como esto que es contar durante 6 segundos y multiplicarlo por 10. La presión arterial, ustedes la conocen. ¿Han hecho tomas de presión arterial? Entonces ya ustedes conocen que hay factores que pueden alterar la presión arterial sin que sea patológico, como por ejemplo la ingesta previa de algunos medicamentos o algunas bebidas como el café o energizantes. Ahora está de moda el Gatorade, el Bol y estas otras cosas. Estado de ansiedad puede elevar transitoriamente la presión. Y nunca olvidar el síndrome de bata blanca. Nunca olvidar eso. Una golondrina no hace verano. Viene un paciente que nunca ha sido diagnosticado de hipertensión y ustedes le encuentran 160/90 y le ponen la etiqueta, usted es hipertenso. No. Puede ser que el paciente esté pasando por un síndrome de bata blanca. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, va a hacer usted un mapa, ¿no? Un control ambulatorio de presión arterial en casa. Le hago su cronograma, sus días, sus valores, y le digo, llene esta hojita interdiaria durante un par de semanas. Y cuando la tenga llena, me la trae. Y ahí vemos si en ese tiempo, en ausencia del médico, su presión sigue estando alta. Si es así, definitivamente es hipertensión. Si no lo es, fue un problema de bata blanca o cualquier otro factor que haya elevado transitoriamente su presión arterial, ¿no? Importante la técnica correcta. Y en cuanto a las funciones biológicas, siempre profundizar en el tema del apetito. ¿Será lo mismo apetito que hambre? ¿No es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Hambre. Como decía Cándido Pérez, ¿no? Apeto, decía, ¿no? Porque apetito en niños y en adultos hay apeto. A ver, el hambre termina siendo una sensación desagradable de falta de alimentos. El apetito es la búsqueda particular de un alimento en especial. ¿Han escuchado ustedes la frase, con el hambre hasta pan duro? ¿No es cierto? Cualquier cosa satisface tu hambre. Pero con apetito, mamá, tengo hambre. Ay, hay un poquito de frescor. No, quiero eso, no hay otra cosa. Eso ya no es hambre, ¿no? Eso es apetito. Una preferencia por algún alimento en particular. Y este concepto es importante porque si el paciente viene sin hambre, eso sí se ve. Si viene sin apetito, no puede ser necesariamente algo trascendente. Por eso, en el interrogatorio tenemos que especificar. La gente, muchas personas, usan como sinónimo unos términos. Y como suena más bonito apetito que hambre, te dicen, tú no tengo nada de apetito. Y de repente en el fondo te están diciendo, no tengo nada de hambre. Es algo distinto, ¿no? Es algo muy distinto, tiene una connotación en la patología mucho más marcada. Siempre revisar la diuresis, el ritmo evacuatorio normal. En la diuresis, ¿cuántas veces esperan ustedes que un paciente vaya al baño a orinar normalmente? A ver, Nefro,
5. 2 veces, Con el 3 veces, 4 veces, ¿quién da más? 3 veces. ¿Y por qué? ¿Cómo llegas a deducir 3 veces al día? Falta dolor, no voy a morir de verdad. Ya, hay una variable importante, mientras más agua bebes, probablemente más veces vas al baño. Digamos que un paciente toma sus requerimientos diarios normales. 30 mililitros por kilo de peso, paciente de 60 kilos, 1800 mililitros. Está tomando 1 litro 800 al día, que es lo que su cuerpo necesita. ¿Cuánto más o menos estiman ustedes que vaya a ir al baño ese paciente? ¿Y cómo llegas a ese dato? La capacidad fisiológica. Ah, interesante. ¿Cuánto es la capacidad fisiológica? Puede llegar a masa. Pero esa sería la Yo he vaciado vejigas hasta 1 litro. No, el término es la sensación de micción, el reflejo de micción. Cuando llegas a 300 ya aparece el reflejo. Tú puedes inhibirlo y llegar hasta los 500, y los 500 ya generalmente ya te obliga a buscar un baño, ¿no? Supongamos que este paciente tenga que orinar en condiciones normales cuando viene el reflejo, 300 mililitros. Si su producción de orina diaria es 1500, ¿cuántas veces debería ir? Como 5 veces. Como 5 veces. Tarea para su casa. Cuenten cuántas veces van al baño a orinar. Ese sería el número de veces que ustedes esperarían que un paciente lo haga. Y cualquier valor por encima debería hacernos sospechar algo. O está tomando poco líquido, o tiene retenciones, o tiene algún problema neurológico, una vejiga neurogénica que no está respondiendo al estímulo de la micción, ¿cierto? Entonces, siempre pregúntense en base a su propia experiencia. El dato defecatorio también es importante. ¿Cuándo decimos que una persona está estreñida? Cuando no va al baño más de 2 días. Más de un día. La frecuencia defecatoria normal, ¿cuánto es? 2 a 3. ¿Todos de acuerdo? Al día. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes van 3 veces a hacer posiciones al baño todos los días? ¿Quién va 2 veces? ¿Quién va 1 vez? ¿Quién no va nunca? Si bien hay un patrón promedio, en realidad el estreñimiento se define en función de la propia persona. ¿Cuál es su frecuencia habitual? Tengo pacientes desde que tienen uso de razón, van al baño 1 vez a la semana. Sí. Es su hábito evacuatorio normal y no tiene ningún problema. No hace duro, es pastoso, no tiene dolor, no tiene problemas, se alimenta bien. Es su hábito evacuatorio. Tengo pacientes que van al baño 3 o 4 veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. Y la regla de noche. Y ese es su patrón normal. Ustedes le preguntan desde cuándo, bueno, que yo me acuerdo, siempre ha sido así. Pero son excepciones, ¿no? La mayoría es 1 vez al día y generalmente tienen un hábito evacuatorio en un momento del día, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche, cada quien va formando su propio hábito. Entonces, un paciente que viene y dice, doctor, no hago deposiciones hace 2 semanas, te sorprendes. ¿Y cuál es su patrón defecatorio normal? ¿Con qué frecuencia hace? Normalmente yo hago 1 vez a la semana. Ya no es tan alarmante, ¿no? Ya no es tan alarmante. Pero si uno me dice, doctor, 3 días que no hago deposición, y frecuentemente ¿cuántas veces haces al día? 2 veces. Ya me preocupa. Significa que hay eso acumulado. Puede estar haciendo ahí un vólvulo, una función intestinal, etc., ¿no? Entonces, recuerden, el patrón evacuatorio está definido en función de la misma persona, de sus hábitos, de su frecuencia habitual. Pero hay algunas características que nos hacen pensar en un cuadro de estreñimiento. Ya vamos a ver en una clase especial la forma, el tamaño y la dureza y una escala, tipo de posiciones que nos dicen si hay o no un estreñimiento.
En cuanto al sueño, hay que evaluar si el sueño es uniforme, es parejo. Si ustedes le preguntan, ¿y usted duerme bien durante el día? Sí, sí duermo bien. Y si ustedes le preguntan, más o menos, ¿a qué hora se está acostando? Bueno, yo me acuesto como a la 1 de la mañana. ¿Y a qué hora se levanta temprano? Yo a las 4:30 estoy despierto. ¿Cuántas horas han pasado? 3 horas y media. Y para el paciente está bien. Yo no tengo problemas de sueño. Pero 3 horas y media, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Es suficiente para recargar energías, para reponer todo ese glucógeno que usó tu músculo durante el día? ¿Será suficiente? Lo más probable es que no, ¿no? Hablamos de 7 a 8 horas o 6 a 8 horas, dependiendo de la actividad que hagas. Pero ya nos debe estar llamando una alerta. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Preguntar, ¿usted se acuesta a la 1 o se duerme a la 1? Ah, me duermo a la 1. ¿Y a qué hora se acuesta? Desde las 9 estoy en mi cama. Eso significa que pasan 3 horas sin dormir. Está como Roberto Carlos, ¿no? ¿Por qué doy vueltas en la cama y no logro dormir? O otros que se acuestan y se duermen. Y a las 4 no tienen nada que hacer en el mundo hasta las 9 de la mañana, pero a las 4 ya están despiertos. O pasó un zancudo, lo despertó y ya no duerme más. Ese, por ejemplo, es un insomnio terminal. El primero es un insomnio inicial. El primero está vinculado con cuadros depresivos, con cuadros de ansiedad, mientras que el insomnio terminal está vinculado con trastornos ansiosos depresivos, ¿no? Más depresivos que ansiosos. Ya nos está diciendo una posible enfermedad que puede no ser el motivo de consulta, pero puede ser una comorbilidad. Una morbilidad que acompaña al cuadro por el cual viene el paciente. ¿Ustedes creen que un paciente que viene con una gastritis crónica no tenga cierto grado de depresión? Lo puede tener. Cansado de que todo lo que come le cae mal, que ya no puede ir a las reuniones familiares porque lo obligan a tomar y él no quiere tomar, y entonces sobrado, no quiere compartir, bla, 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 ¿no? O las comidas que le gustaban antes no las puede comer. Obviamente eso le va a generar un trastorno en su salud mental que va a afectar, y eso es lo que llamamos una comorbilidad, que también debe considerarse parte del tratamiento, ¿no? No solamente llegando al diagnóstico inicial. Y también ahora es importantísimo, a la luz de los conocimientos actuales de los trastornos metabólicos, evaluar si este paciente hace actividad física o no, ¿no? Ustedes hacen ejercicio, creo que tienen un curso, ¿no? Si no llevaran ese curso, ¿harían ejercicio? Me identifico con ustedes. Yo necesito ese curso. Acá les traigo la diferencia entre lo que son las funciones y los signos vitales. Los segundos evalúan los primeros. Y evalúan la función respiratoria, la función cardiovascular y la función nerviosa a través de la temperatura. Entonces lo dejo para que puedan revisar con calma. El control se hace mediante procedimientos especiales, ya ustedes lo tienen, ya saben cómo se coloca el termómetro. ¿Han hecho prácticas con termómetro de mercurio? ¿Han hecho prácticas con el termómetro frontal? El termómetro frontal no sirve. El auricular peor. Bueno, ya no lo están usando por problemas de mercurio y todo, pero sigue siendo una muy buena alternativa al termómetro ocular, ¿no? Debido. Yo ya no los uso porque se me rompieron todos. Lo que pasa es que yo cargo mis cosas en el carro y ahí descubrí que la temperatura en el carro sobrepasa los 45 grados. ¿Se reventó? Voy a buscar mi todo, me culo todo mi maletín. Por eso yo no lo cargo, así es que ahora dorso de mano. ¿Ves? Mide la temperatura y empieza a sentir la temperatura normal con tu dorso de mano. Y creas esa conexión entre sensación y memoria y empiezas a tener memoria sensitiva.
De esa manera, cuando tú tocas al paciente, está con fiebre, no está con fiebre, está con fiebre, no está con fiebre. Esa es la semiología antigua y válida, ¿no? Entrénense. Por eso siempre les digo, practiquen en casa. Todo lo que ustedes hagan en semiología, practiquen en casa. Quieren escuchar sonido, quieren aprender el movimiento vesicular, que decide por ustedes toda la familia. Quieren descubrir una faringitis, una amigdalitis, hacen una investigación rapidita. ¿Quién en el barrio está enfermo? ¿O quién está enfermo? Lo llaman, te puedo visitar más tardecito, te voy a ver, ya, lo llevas. Y empiezas a examinar. Se acabó para mí. Curioso, ¿no? Observen los ángulos y un bueno. montón de pequeños dolor. En general, la presión vital es en particular para la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, entonces tiene que estar calmo, ¿no? Tranquilo, no hay corrido, no hay exacerbado. Y recuerden dos datitos importantes. La frecuencia respiratoria se mide sin que el paciente sepa que se lo estamos midiendo, ¿verdad? Clandestinamente tenemos que hacerlo. Y el pulso nunca con el pulgar, ¿verdad? Nunca con el pulgar. En los ECOE, a veces hemos jalado por hacer esto, ¿no? Ponen este dedo. Yo no sé si nunca fue a la práctica, no fue a la... no sé, pero nunca se hace con este dedo. Acá tenemos los valores normales de presión arterial y la clasificación en base a estos valores, ¿no? Una hipertensión grado 1 hasta 3. Lo normal es que esté por debajo de los 120, ¿no? Para este autor, que es un autor español, valora hasta 129. Tiene cierta lógica, porque la normal alta la considera hasta 139. Entonces, a partir de 140 ya hablamos de hipertensión propiamente. Y esto, ojo, todo esto es para el adulto y se aplica mucho más para los adultos por encima de 40 años. Pero en general para los adultos funciona muy bien esta tabla y nos permite planificar el tratamiento que se le va a dar a largo plazo. Eso lo van a ver ya en el siguiente curso. Los equipos, los valores promedios, esto ustedes ya lo conocen. La frecuencia de pulso, quizás recordar que cuando volamos el pulso tenemos que tener claro dónde lo vamos a medir, dónde se puede medir. Y generalmente es en las zonas de emergencia de las arterias, ¿no? Las zonas donde la arteria se hace superficial. Anatómicamente ustedes saben que las arterias todas son profundas, con la finalidad de mantenerse resguardadas de los daños del medio ambiente, traumáticos. Pero hay lugares donde se exponen a la superficie y es ahí donde podemos medirlos. Tenemos el pulso radial, el pulso temporal, seguimos bajando el facial, carotidio, umbral, radial, popliteo y pedio, ¿no? Las zonas donde más se puede evaluar. Entonces, si les pido, a ver, mida la frecuencia de pulso de su paciente en la arteria pedia. No me van a hacer esto, ¿verdad? No lo van a hacer. Pero lo hacen. Se lo digo desde ahora, lo hacen. Así como cuando les ponían el examen con relación al estómago, señala el nombre de la célula y me ponían célula de Langerhans, ¿no? En el estómago, ya, igualito. Mide el pulso pedio, ponen acá, ¿no? Se ponen nerviosos quizás, tengan presente ese detalle. Características del pulso, fridas, ¿no? Fridas. Algo se llama fridacia. Frecuencia, ritmo, amplitud, dureza, simetría. En los papiros de Ebert, no sé si lo han escuchado alguna vez, los papiros de Ebert, que son unos vestigios documental de la cultura egipcia relacionadas con la medicina. Hay un capítulo, creo que es capítulo 47, creo que es sobre medicina. Se nota que los egipcios podían diagnosticar 200 enfermedades distintas solo tomando el pulso. Esa era la medicina, no había otra cosa que hacer, ¿no? Sentir el pulso. Y bueno, esto yo me enteré mucho después de que salí de la universidad y resolví una duda que yo tuve en la universidad. No sé si ustedes llevan, yo llevé un curso que se llamaba Medicina Tradicional.
donde nosotros participábamos en actividades médicas entre comillas, de aficionados a la medicina, curanderos, brujos, herbolarios, pasada de huevo, cuy y todas esas cosas, ¿no? Entonces conocí a un curandero que supuestamente te leía las cartas y todo, ¿no? Entonces creo que lo hizo con cigarros, fumó, lo tenía el paciente como tomándole el pulso, así lo tenía, fumaba, botó la cosa ahí y empezó a leer. Usted tiene varios hermanos, pero hay uno que es muy allegado a usted, muy cercano a usted, usted lo estima mucho, más allá de sus demás hermanos. Y él le quiere decir algo. Y así te iba y el otro, sí. Bueno, esta idea de los egipcios me hace suponer que lo que hacía este señor era, en base a las emociones, producto de lo que le dices, hay aceleración o desaceleración cardíaca. Y eso se manifiesta en las características del pulso. Y por ahí va tomando un sí o uno, un sí uno, y sigue avanzando en su fraude, no sé. Pero es una habilidad y podría desarrollarse. Así que plantéense diagnosticar unas 10 enfermedades con esto y esto. Y eso se puede hacer porque ahora se conoce pues el famoso pulso Parvus, Tardus, estos que van a ver ustedes en cardiología, que les ayuda a determinar unas patologías. Entonces la frecuencia es el número de un minuto, recuerden un minuto, el ritmo es el tiempo que existe entre pulsación y pulsación. Recuerden ustedes la danza, uno danza al ritmo de la música, si la música se alarga en tiempo, mi danza se más prolongada o se corta. Si la música se alarga, yo me acorto, estoy fuera de ritmo. Y eso es lo que pasa cuando el pulso viene cada segundo, 2 segundos, cada segundo, 2 segundos, es un pulso arrítmico. La amplitud es que tanto la arteria se dilata cuando hay una pulsación, indica la fuerza o la elasticidad de la arteria. La agudeza, con qué facilidad se comprime, si yo aprieto mi arteria, qué tan fácil es deprimirla y abolir el pulso. Y la simetría es si es que el pulso de un lado es exactamente igual al pulso opuesto en el lado simétrico. Radial con un radial son simétricos o no. Eso, por ejemplo, nos haría pensar, si encuentro asimetría en los pulsos, de que el problema no es central, ¿no? Si este pulso tiene una característica X, si este una Y, alguno de los dos está siendo manipulado por una zona local. Ya no es de origen cardíaco, ¿no? De repente aquí la arteria está obliterada, hay un ganglión por ahí que lo está presionando, o alguna estructura adicional. El procedimiento ya ustedes lo conocen. La frecuencia de pulso arterial normal, ahí tenemos el intervalo para los niños, y para el adulto es generalmente esos valores, ¿no? 80, 70, 65. Miren que la frecuencia de pulso va decayendo conforme avanza la edad, ¿no? Va decayendo conforme avanza la edad. Si usted quiere saber qué edad tiene una persona, tómale el pulso. Vamos a tener una idea. Ahí podemos encontrar un pulso acelerado, la taquifinia, un pulso disminuido en su frecuencia, la disfimia, o un pulso que no respeta los tiempos entre pulsación y pulsación, sería un pulso arrítmico, ¿no? Y recuerden, no usar el pulgar, no usar el pulgar. En la frecuencia respiratoria tenemos las características más relevantes: frecuencia, profundidad, ritmo y carácter. Estas tres características nos permiten clasificar la respiración o el patrón respiratorio. Eso lo van a ver ustedes en el respiratorio, cómo se relaciona con problemas mediastínicos, problemas pulmonares, parenquimales, pleurales, bronquiales. ¿Qué dura más, la inspiración o la expiración? La expiración dura más, ¿no? La inspiración es más rápida, la expiración es más lenta. Y eso tienen ustedes que entrenar el oído también.
Una persona en reposo, coloquen el estetoscopio, ahí mientras ve televisión, come su canchito, ustedes escuchan la respiración. Acostúmense a interiorizar ese tiempo que pasa entre uno y otro, cosa que cuando ustedes vean a un paciente con una expiración prolongada, rápidamente lo van a detectar, porque están ya acostumbrados a un ritmo específico, ¿no? Esto lo podemos revisar después. Los valores normales, hablamos del adulto, 12 a 20 respiraciones. A la estoscopía, cuando examinamos la respiración en estoscopía, vamos a ver que los niños tienen una respiración más abdominal. Los lactantes, los pequeñitos son más batracianos cuando respiran. Miren la barriga un montón. En el adulto se diferencia según el sexo. En el caso del varón, la respiración es más costo-abdominal. Se mueven tanto las costillas como el abdomen. En el caso de la mujer es más torácica. Ellas casi no mueven el abdomen cuando respiran. Y confróntenlo con la realidad, observen. Ahí algunos ya se han dormido, vean cómo respiran. Las alteraciones que podemos encontrar: disnea, taquipnea, bradipnea, hiperpnea y la polipnea. La disnea, vamos a detenernos en esto porque son conceptos que lo pueden revisar. Disnea, dificultad para respirar. ¿Signo o síntoma? ¿Cuál? ¿Síntoma o signo? A ver, levanten la mano los que dicen que es un signo. Sí. Signo. Es un síntoma. Los que dicen que es un síntoma. La línea. Ya, méchense, y eso es aquí gana. ¿Qué dijo? Levanten la mano los que piensan que son las dos cosas. ¿Cuál? El síntoma es un conjunto de signos. Entonces la disnea. Oh, no era un conjunto del otro. Oh. Ambos forman el síndrome. Cuando a una persona le cuesta respirar, él siente que le cuesta respirar, pero también a la misma vez nosotros podemos ver a la persona que también le puede costar respirar, puede tener... La disnea es un síntoma. El paciente lo siente, lo padece. O el Y lo signo es un conjunto de padece con síntomas. toda la subjetividad del caso, ¿no? Por ejemplo, El síntoma puede para llegar a esta clase yo termino con disnea. Lo siento, ya, me falta el aire. A ver si bajamos la clase al primer piso. Pero ustedes me ven y dirían, ¿está con disnea? No, sí se trata con 19, solo con mi primera clase. ¿No me ven? No, pero yo sí los hice, no, yo sí los escucho. Pensarlo, ni hablar puedo. Entonces, si bien es un síntoma, porque lo siente el paciente, es un síntoma que se puede objetivizar. Y en la medida que lo objetivizas, se convierte en un signo. Pero partimos de que es un síntoma. No es un conjunto de síntomas. El paciente viene por el síntoma disnea. Yo, como médico, voy a mostrar el signo, voy a objetivizar lo que dice. Y ya no es un solo signo, sino son varios signos que me hablan de esa disnea. Por ejemplo, ¿aumentó su frecuencia respiratoria? Sí, ¿verdad? ¿Se nota agotado, cansado? ¿Usa músculos accesorios? Sí. Todo eso